Bienvenidos a Ecos Literarios. Y hoy vamos a ahondar en un libro que nos invita a cuestionar nuestras propias reglas internas, esas que a veces nos limitan sin darnos cuenta. Exacto. Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, basado en la sabiduría tolteca. Sí. Este libro nos ofrece una especie de mapa para navegar por nuestra mente, para liberarnos de creencias que nos frenan y crear una vida más plena. Totalmente. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras viviendo bajo un conjunto de reglas que tú no elegiste? Como si te hubieran programado para pensar y actuar de cierta manera. Claro. Bueno, pues los 4 acuerdos nos dan las herramientas para romper con esos patrones y reescribir nuestro propio código. Es como un manual de instrucciones para la vida. Exacto. A muchos nos hubiera encantado leer antes. Sí. Para este deep dive nos hemos basado en resúmenes del libro, analizando sus conceptos clave y el impacto que ha tenido en miles de lectores. Y nuestra misión, como siempre, es extraer lo más valioso de esta sabiduría ancestral y presentarlo de forma clara y práctica, para que tú puedas aplicarlo en tu propia vida. Me parece perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, uno de los conceptos más poderosos que plantea Miguel Ruiz es el de la domesticación. Ajá. Es decir, cómo desde pequeños nos van programando con ciertas creencias y reglas. Imagina, nuestros padres, la escuela, la sociedad en general, todos contribuyen a este proceso. Y lo hacen muchas veces a través de un sistema de recompensas y castigos. Claro, premiando lo que consideran bueno y castigando lo que ven como malo. Así es. Y sin darnos cuenta, vamos internalizando esas reglas, hasta el punto de que nos convertimos en nuestros propios jueces. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque nos medimos constantemente con esa vara que nos han impuesto. Y que muchas veces no se ajusta a nuestra verdadera naturaleza. Ruiz llega a afirmar que el 95% de las creencias que nos limitan son, en realidad, mentiras. 95%, eso es muchísimo. Es una cifra que nos debe hacer reflexionar. Porque imagínate vivir con esa carga, creyendo en cosas que ni siquiera son ciertas. Es acotada. Y lo peor es que al final terminamos normalizando el sufrimiento, los miedos, las inseguridades, esas novelas dramáticas que nos montamos en la cabeza. Claro, porque creemos que así es como debe ser. Sí, como si fuera parte inevitable de la vida. Y aquí entra otro concepto clave de la sabiduría tolteca, el mitote. Cuéntame más sobre eso. El mitote es esa niebla mental, creada por la cacofonía de voces internas, de creencias limitantes, que no nos deja ver con claridad quiénes somos en realidad. Es como si tuviéramos un montón de ruido de fondo Exacto. que nos impide escuchar nuestra propia voz interior. Y al no poder ver con claridad, ¿qué pasa? Pues que intentamos encajar en un molde que no nos corresponde. Creamos una imagen idealizada de nosotros mismos. Una especie de máscara. Sí. Para ocultar lo que consideramos nuestras imperfecciones. Y todo por miedo al rechazo. Claro, al que dirán. A no ser aceptados, a no ser queridos. ¿Te has sentido alguna vez así? Ajá. Como si tuvieras que actuar de cierta manera para agradar a los demás. Creo que es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Y cuando no logramos alcanzar esa perfección que nos hemos autoimpuesto, ¿qué sucede? Caemos en el reclamo. ¿El reclamo? Ese círculo vicioso de autocrítica, donde nos castigamos por no ser quienes creemos que deberíamos ser. Un círculo vicioso del que parece difícil escapar. Pero aquí es donde los 4 acuerdos nos dan una luz de esperanza. Pues sin duda. Porque nos proponen romper con esos viejos acuerdos basados en el miedo y elegir conscientemente nuevos acuerdos que nos den poder. Y el primero de ellos es ser impecable con nuestra palabra. Impecable con la palabra. ¿Qué significa exactamente eso? Pues implica ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras, porque las palabras pueden crear o destruir. Es cierto. Ruiz incluso menciona a Ashley como un ejemplo extremo de cómo la manipulación a través de la palabra puede tener consecuencias devastadoras. Un ejemplo que nos recuerda que las palabras no son solo aire. Para nada. Tienen un peso real. Claro. Y pueden influir en nosotros y en los demás. Es como si nuestra mente fuera un campo fértil y las palabras fueran semillas. Ya veo. Si plantamos semillas de amor, de verdad, de bondad, cosecharemos frutos positivos. Pero si sembramos odio, crítica, juicio, los resultados serán negativos. Ser impecable con la palabra es como elegir las mejores semillas para nuestro jardín mental. Exactamente. Y también para el jardín de quienes nos rodean. ¿Y cómo podemos ser más impecables en nuestro día a día? Bueno, primero hay que entender que ser impecable no significa ser perfecto. Significa usar nuestra energía correctamente. No en contra de nosotros mismos ni de los demás. Es decir, hablar con integridad. Sí. Pensar antes de hablar. Y elegir palabras que construyan en lugar de destruir.
Evitar los chismes, las críticas destructivas. Y sobre todo, el diálogo interno negativo. Ese que a veces nos machaca sin piedad. Exacto. ¿Recuerdas el ejemplo de la madre cansada que le dice a su hijo, eres un desastre? Claro. Aunque lo diga en un momento de frustración. Sin querer está plantando una semilla negativa en la mente del niño. Y esa semilla puede echar raíces y afectar su autoestima. Ser impecable en ese caso sería elegir palabras que expresen la necesidad de la madre, sin dañar al niño. Por ejemplo, podría decir, cariño, necesito que ordenes tu habitación, por favor. O me siento abrumada con tanto desorden, ¿me ayudas a recoger? Ya. De esta manera comunica su necesidad sin recurrir a la crítica. Y el niño se siente parte de la solución, no del problema. Y al aplicar este acuerdo, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, también nuestra relación con nosotros mismos. Porque si somos más amables con nuestras palabras y dejamos de juzgarnos tan duramente, nuestra experiencia de vida cambia por completo. Sin duda. Es como si cambiáramos el filtro con el que vemos el mundo. Y el segundo acuerdo nos invita a protegernos de un gran enemigo. Tomarnos las cosas personalmente. Ese es un enemigo poderoso. Porque nos hace sufrir innecesariamente. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es como si lleváramos una armadura que nos hace vulnerables a cualquier ataque. Y lo que propone Ruiz es aprender a quitarnos esa armadura. Y entender que lo que otros dicen o hacen es un reflejo de su propio mundo interior. No tiene que ver con nosotros. Exacto. Es su película, no la nuestra. Imagina que vas por la calle y un desconocido te grita algo desagradable. ¿Qué haces? Pues probablemente me sentiría ofendida. Claro, es una reacción natural. ¿Sí? Pero si te detienes a pensar, ¿qué sabes realmente de esa persona? Probablemente esté pasando por un mal momento o tenga problemas que tú desconoces. Su comentario dice más de él que de ti. Es su realidad, no la mía. Exacto. Y si no me lo tomo personalmente, me libero de su veneno emocional. Y conservas tu energía. Porque si reaccionamos a cada comentario negativo, si nos enganchamos al drama de los demás, terminamos agotados y frustrados. Ruiz habla de la importancia personal como una forma de egoísmo. Es decir, creer que todo gira a nuestro alrededor. Ya veo. Y cuando nos tomamos todo personalmente, caemos en esa trampa. Nos convertimos en el centro de un drama que no nos pertenece. Y cargamos con emociones que no nos corresponden. Y al final terminamos sufriendo por cosas que no podemos controlar. Pero si entendemos que cada persona tiene su propia historia, sus propias creencias, sus propias heridas, podemos empezar a desapegarnos de sus opiniones. Y liberarnos de la necesidad de complacer a todo el mundo. Porque nuestra valía no depende de lo que los demás piensen de nosotros. Es un camino hacia la libertad interior. Sin duda. Y para recorrer ese camino necesitamos el tercer acuerdo. ¿Cuál es? No hacer suposiciones. Las suposiciones. La madre de todos los malentendidos. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por asumir cosas que no eran ciertas? Demasiadas. Imaginamos, interpretamos. Y al final creamos un mundo de fantasía que nada tiene que ver con la realidad. Y luego nos decepcionamos. Nos enfadamos, sufrimos. Y todo porque no nos tomamos el tiempo de preguntar, de aclarar, de asegurarnos de que estamos en la misma página. Es como si en lugar de leer el libro, nos inventáramos la historia. Y claro, luego nos sorprende que el final no sea el que esperábamos. Ruiz nos propone cambiar el asumir por el preguntar. Preguntar, preguntar, preguntar. En nuestras relaciones, en el trabajo, en cualquier ámbito de la vida. Preguntar nos ayuda a evitar malentendidos, a construir relaciones más sólidas, a tomar mejores decisiones. Claro, porque nos da la información real. Y nos permite actuar con conocimiento de causa. A veces nos da miedo preguntar. Ya, por vergüenza. Por no molestar. Pero es mucho mejor una pregunta a tiempo que un conflicto generado por una suposición errónea. Sin duda. Y el cuarto acuerdo es como la llave que abre la puerta a la transformación real. ¿De qué se trata? Siempre de máximo esfuerzo. Suena sencillo, pero es muy profundo. Porque este acuerdo nos recuerda que aplicar los otros tres no es un camino de rosas. Requiere esfuerzo, Constancia. compromiso, Y hacer tu máximo esfuerzo no significa ser perfecto. ni mucho menos. Significa dar lo mejor de ti en cada momento, teniendo en cuenta tus circunstancias, tu estado físico y emocional. Habrá días en que puedas dar el 100%, y otros en los que tu máximo esfuerzo sea simplemente levantarte de la cama. Lo importante es la intención. La actitud con la que enfrentamos cada reto. Y cuando sabes que has dado lo mejor de ti, te liberas de la culpa, de los remordimientos, porque hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso es suficiente. Y ese esfuerzo debe estar guiado por el amor, no por la obligación. Cuando te apasiona lo que haces, dar lo mejor de ti fluye de manera natural,
Es como si la energía surgiera sin esfuerzo, porque estás alineado con tu propósito. Ruiz compara a las personas que trabajan solo por dinero con aquellas que aman su trabajo. Y la diferencia en su nivel de esfuerzo y satisfacción es enorme. Quienes trabajan por obligación viven cada minuto como una carga, mientras que quienes aman lo que hacen se entregan con pasión y disfrutan del proceso. Pero ojo, tampoco se trata de llegar al extremo del agotamiento. Claro, hay que encontrar un equilibrio. Entre dar lo mejor de ti y respetar tus límites. El exceso de esfuerzo puede llevar al burnout y la falta de esfuerzo a la frustración. Hay una historia que me gusta mucho sobre un hombre que buscaba la iluminación. Y fue a un templo budista militar sin descanso. Quería acelerar el proceso a cualquier precio. Pero el maestro le dijo, la iluminación no se encuentra en la tortura, sino en la vida. ¡Qué bonito! Le explicó que la clave está en vivir cada momento con atención, en dar lo mejor de sí con alegría, no en castigarse a sí mismo. Una lección muy valiosa. Y al aplicar este cuarto acuerdo a los otros 3, ser impecable con la palabra, no tomarse nada personalmente, no hacer suposiciones, el cambio se vuelve más fluido, más natural. Estamos actuando desde una base de amor propio. Y de respeto por nosotros mismos. Y volviendo a la pregunta que te hacía al principio, ¿sientes que vives tu vida con libertad? ¿O te sientes atrapado por esas viejas creencias? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Porque Ruiz nos recuerda esa libertad innata que tienen los niños pequeños. Esa capacidad de vivir el presente sin filtros, de expresar sus emociones sin miedo, de ser ellos mismos sin pretensiones. ¿Qué nos ha pasado a los adultos? ¿Dónde hemos perdido esa espontaneidad? Hemos ido enterrando bajo capas y capas de domesticación. De creencias limitantes, de miedo al rechazo, de necesidad de aprobación. Y aunque no somos culpables de esa programación inicial, sí tenemos la responsabilidad de liberarnos de ella, de recuperar esa autenticidad perdida. Y Ruiz nos propone 3 pasos para lograrlo. Cuéntame. El primero es tomar conciencia de la niebla mental, identificar las creencias que nos limitan y entender que no son verdades absolutas. Es como hacer un inventario de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, para empezar a desmontarlos uno por uno. El segundo paso es aprender a perdonar. Perdonar A los demás y a nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar, ni justificar las acciones de otros. Significa liberarnos del resentimiento, del dolor que nos causan esas heridas del pasado. El verdadero perdón es dejar de reaccionar emocionalmente. Cuando pensamos en esa persona o en esta situación. Es como soltar un peso que llevábamos encima. Exacto. Y el tercer paso que propone Ruiz es prepararnos para la iniciación a la muerte. Uy, suena un poco dramático. Sí, pero no se refiere a la muerte física, sino a la muerte del ego, de las viejas creencias, de la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos. Es tomar conciencia de la finitud de la vida para valorar cada instante y dejar de preocuparnos tanto por las opiniones ajenas. Entender que nuestro tiempo es limitado nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. Y a vivir con mayor intensidad, porque cada día es un regalo. Y es importante recordar que este proceso de liberación no es instantáneo. No. Requiere tiempo, esfuerzo, paciencia. No es una fórmula mágica, sino un camino de autodescubrimiento, de transformación. Un viaje fascinante. Hacia una vida más plena y auténtica. En definitiva, los 4 acuerdos nos ofrecen una guía práctica y poderosa para tomar las riendas de nuestra vida. Para cuestionar esas creencias que nos limitan y que construir una realidad más feliz. La sabiduría tolteca que comparte Miguel Ruiz es un regalo. Que nos invita a vivir con mayor autenticidad. A liberarnos del sufrimiento innecesario. Y a conectar con nuestra verdadera esencia. Te animamos a poner en práctica estos 4 acuerdos en tu día a día. Empieza poco a poco, siendo consciente de tus palabras, de cómo reaccionas ante los demás, de tus suposiciones. Y de si estás dando lo mejor de ti. Es un viaje que vale la pena emprender. Un camino hacia la libertad y el bienestar. Nos vemos en el próximo video.